Moisés y las 10 plagas de Egipto. Una historia bíblica narrada para escuchar y relajarse. En los palacios polvorientos de Egipto, resonaron los pasos de Moisés y Aarón mientras se presentaban nuevamente ante el poderoso faraón. Las columnas doradas del salón del trono reflejaban la luz de las antorchas, pero la atmósfera estaba tensa como una cuerda de arco estirada. Faraón, rodeado de sus consejeros y magos, miraba con rostro pétreo a los 2 hebreos desde arriba. «Así dice el Señor, el Dios de Israel», proclamó Moisés con voz firme, «deja ir a mi pueblo para que me sirva». Pero la respuesta del faraón fue fría y desdeñosa. «¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz? No conozco a este Señor y tampoco dejaré ir a Israel». Estas palabras marcarían el comienzo de una lucha de poder sin precedentes entre el Dios de Israel y el orgulloso gobernante de Egipto. Como primera señal del poder divino, Aarón extendió su vara sobre el sagrado Nilo. El agua, fuente de vida de Egipto y símbolo de adoración divina, se convirtió instantáneamente en sangre. Los peces flotaron muertos en la superficie, el agua se volvió imbebible y un hedor repugnante se extendió por toda la tierra. Durante 7 días, los egipcios tuvieron que cavar en busca de agua. Pero incluso los magos del faraón, que intentaron imitar el mismo milagro, no pudieron resolver el problema. El corazón del faraón permaneció endurecido. Entonces Dios envió la siguiente plaga. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, e innumerables ranas salieron del Nilo. Saltaron hacia los palacios, hacia las casas de los ciudadanos, sobre las camas, en los hornos y en las artesas de amasar. Dondequiera que se mirara, hormigueaban las ranas. El faraón, abrumado por la sheer masa de los animales, llamó a Moisés y a Aarón. «Rogad al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo». Pero cuando las ranas murieron y fueron amontonadas en pilas apestosas, el corazón del faraón se endureció de nuevo. La tercera plaga siguió inmediatamente. Aarón golpeó la tierra con su vara, y el polvo se convirtió en innumerables mosquitos que atormentaron a hombres y animales. Incluso los magos del faraón tuvieron que admitir su impotencia. «Esto es el dedo de Dios», confesaron a su señor. Pero el faraón no los escuchó. Como cuarta plaga, Dios envió enjambres de moscas sobre Egipto. Pero aquí se mostró por primera vez el cuidado especial de Dios por su pueblo. Las moscas llenaron solo las casas de los egipcios, mientras que la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, fue preservada. Esta distinción debía dejar claro quién era el verdadero Dios. El faraón ofreció un compromiso. Podían sacrificar en el país, pero Moisés se negó, pues Dios había ordenado ir 3 días de camino al desierto. La quinta plaga golpeó el corazón de la economía egipcia. Una peste devastadora atacó a caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas de los egipcios. Pero el ganado de los israelitas permaneció completamente sano. El faraón envió mensajeros para verificar esto, y cuando se confirmó la noticia, su corazón se endureció aún más. Moisés y Aarón tomaron ceniza de horno en sus manos y la arrojaron hacia el cielo ante los ojos del faraón. La ceniza se convirtió en polvo, que produjo úlceras y llagas dolorosas en hombres y animales. Incluso los magos no pudieron presentarse ante Moisés a causa de las úlceras que los habían atacado a ellos mismos. La sexta plaga mostró la completa impotencia de los dioses egipcios y sus servidores. El cielo se oscureció cuando Moisés extendió su mano. La peor tormenta de granizo en la historia de Egipto se desató, acompañada de truenos y relámpagos. Hombres y animales en los campos murieron, las plantas fueron destrozadas y los árboles quebrados. Solo en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, no granizó. Esta vez el faraón parecía ceder. «He pecado. El Señor es justo. Yo y mi pueblo somos impíos».
Pero cuando cesó el granizo, pecó de nuevo y endureció su corazón. Como octava plaga, un poderoso viento del este trajo enjambres de langostas sobre Egipto. En tal cantidad nunca habían sido vistas. Oscurecieron la tierra y devoraron todo lo que el granizo había dejado. Los consejeros del faraón suplicaron a su señor: ¿Hasta cuándo ha de sernos este una trampa? Deja ir a la gente. El faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón, pero cuando se dio cuenta de que todos los hombres, mujeres y niños israelitas querían partir, negó nuevamente el permiso. Una oscuridad tangible se extendió sobre todo Egipto. Durante 3 días estuvo tan oscuro que las personas no podían moverse, pero entre los israelitas había luz. Esta novena plaga fue un ataque directo contra Ra, el dios sol de los egipcios. El faraón ofreció dejar ir al pueblo, pero sin su ganado. Moisés se negó: «También tú nos has de dar sacrificios y holocaustos». Entonces el faraón se enojó y amenazó a Moisés con la muerte si volvía a presentarse ante él. Moisés dejó al faraón con una última advertencia devastadora. «Así dice el Señor: a la medianoche pasaré por Egipto, y morirá todo primogénito, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la sierva, y todo primogénito de las bestias». Anunció que entonces habría un gran clamor por todo Egipto, como nunca lo hubo ni lo habrá. A los israelitas Dios les ordenó sacrificar un cordero y untar su sangre en los postes y el dintel de sus casas. Esa noche el ángel destructor pasaría por la tierra, pero donde viera la sangre, pasaría de largo y salvaría a los habitantes. Cuando sonó la hora de medianoche, sucedió lo inimaginable. El ángel de la muerte pasó por Egipto y mató a todo primogénito en la tierra, desde el primer hijo del faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primer hijo del prisionero en la cárcel. Un gran clamor se alzó en Egipto, pues no había casa donde no hubiera un muerto. En esa misma noche, el faraón llamó a Moisés y a Aarón. Con voz quebrada habló: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel, e id a servir al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos». Los egipcios apremiaron al pueblo para que se dieran prisa, porque decían: «Todos somos muertos». Así los israelitas abandonaron la tierra de Egipto después de 430 años de esclavitud. Las 10 plagas no solo habían quebrado el poder del faraón, sino que también habían revelado la impotencia de los dioses egipcios. El Dios de Israel había cumplido su promesa y liberado a su pueblo de la esclavitud. Lo que había comenzado como la negativa desafiante de un gobernante orgulloso terminó con el mayor acto de liberación de la historia. Un testimonio del poder irresistible del Todopoderoso, que exalta a los humildes y humilla a los poderosos. Gracias por escuchar. Si te gustó, suscríbete y descubre más historias bíblicas en mi canal.